Hola mis queridos y mis queridas Sagitario, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura de mensajes para ti en este día de hoy. Vamos a orar por todas aquellas personas que tienen una deuda económica, algo material que no hayan podido pagar. Declaramos que el universo les provee mucho más de eso que deben, que les provee para su vivienda, para su alimento, para su diversión y para sus caprichos también, ¿por qué no? Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito, y así sabrás que estoy orando por ti. Si hay algo que no resuena contigo, por favor, déjalo pasar. Vamos a ver qué nos dice el arcángel Metatron en esta ocasión. También te invitamos a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Metatron te dice, enfoca tu atención en lo que tienes que hacer en el momento presente. Pide nuestra ayuda si necesitas de apoyo para regresar al aquí, a la hora, porque tienes que estar aquí ahora, porque hay muchas cosas importantes para ti, Sagitario. Nosotros te asistiremos con guía e inspiración para lograr cada uno de tus objetivos. Mi querido y mi querida Sagitario, vamos a hablar el día de hoy con las parejitas, también con los solteros y con la economía de mis queridos Sagitarios. Si hay algo que no resuene contigo, por favor déjalo pasar. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial y vamos a preguntarle a las cartas qué siente por ti tu persona especial. Bueno, wow, es alguien que te quiere, que realmente te ama y que está enfrentando una situación un poco complicada, porque hay muchas intrigas y muchas habladurías alrededor de esta relación, pero el amor que siente por ti es bastante, bastante fuerte, me lo refleja esta carta. Es alguien que quiere un nuevo inicio contigo, quiere algo que realmente sea firme y que no hice como por las ramas contigo. Hay muchos contratiempos en esta relación, pero yo sé que ustedes dos los podrán vencer. Bueno, si eso es lo que realmente ustedes quieren. Vamos a ver qué te dicen las cartas acerca de lo que piensa de ti tu persona especial. La verdad es que se siente muy triste. Es una persona que piensa que tú, o sea, te ve como muy decaído, como con pocas ganas de la cuestión, o sea, de seguir adelante. Lo que espera de ti, tu persona especial, es que logres vencer el desánimo de la relación que tienen ustedes ahora en este momento. Te está viendo como muy flojito, muy flojita en la relación y quisiera que confiaras más en lo que están construyendo ustedes ahora como relación, como pareja. Vamos a ver qué te aconsejan tus guías espirituales en esta ocasión, mi querido y mi querida Sagitario. Precisamente, bueno, si sientes que eso es así, desen unos días ustedes dos para estar juntos o unas horas o el tiempo que ustedes puedan dedicarse a estar los dos solitos, sin hijos, sin amigos, sin familiares. Desen esa oportunidad. La relación sí está como bastante brujita, diría yo, pero llega momentos de reconciliación entre ustedes dos, llegan momentos de entender y comprender por qué están juntos. Al parecer esta es una relación que ha sido bastante peleada, como atropellada, y no solamente en esta vida, al parecer vienen como de una relación de vidas pasadas y que había sido como que había tenido muchos obstáculos por parte de algunas personas y eso se está presentando ahora también. Ustedes dos son una fuerza bastante grande juntos. Juntos son invencibles ustedes dos. Si quieres escribir eso en los comentarios del video, puedes escribir juntos somos invencibles, nuestro amor es invencible. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos a hablar con nuestros solteritos y nuestras solteritas, a ver qué nos dicen las cartitas en este día de hoy. Bueno, bien, muy bien. Eres una persona que no se está yendo por las ramas y los esfuerzos que tú estás haciendo con respecto a tu trabajo
van a tener sus frutos. Hay una persona, una amistad tuya del signo Cáncer, Escorpio, del signo Piscis también, con la cual tienes ciertos problemas y dificultades. Es posible que esa amistad se pierda con esa persona. Vamos a ver el motivo de esa posible pérdida de esa amistad con ese personaje. Por celos de esa persona, te vas a decepcionar porque te vas a dar cuenta de que te tiene envidia. Es alguien que es muy, muy allegado a ti o muy allegada a ti y que lo pensabas o la pensabas de otra manera. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en este día de hoy. Los estudios te dicen que ánimo con esos estudios tuyos. Si dices yo no estoy estudiando, yo no estoy ni en escuela, ni en universidad, ni nada de eso, te invitan a leer de cualquier tema que a ti te emocione. Bueno, en este tiempo a veces las personas no les gusta leer, bueno, audiolibros. Hay muchos audiolibros en Google, en YouTube, hay gratis, hay de pago también. Eh, a leer, mi querido y mi querida Sagitario, ese tema que tanto te apasiona. Y si ese eres alguien que está a puertas de algunos estudios, estás esperando alguna respuesta de estudios, eso se te da. Bueno, ahora vamos a ver qué te dice con respecto a tu economía en este momento. Bueno, hay ciertos planes que no están funcionando tan bien porque hay cosas que o están ocultas o estás haciendo mal en este preciso instante. ¿Listo? No te vayas a ver tentado o tentada a cosas que perjudican a otras personas a la larga. Por ahí no es. Te dicen que no, o sea, lo que estás planeando con respecto a tu economía, por ahí no es el camino. Ahora vamos a ver qué te aconsejan tus guías espirituales. Bueno, te dicen que te concentres en ese trabajo o en ese estudio o en ese oficio que para ti es tu pasión. Ahí vas a encontrar el éxito. ¿Qué más te dicen tus guías espirituales al respecto de tu economía? Te dicen que sí, que te concentres ahí, en eso que a ti te hace feliz, en eso que tú te sientes realizado, en eso que tú siempre has soñado hacer. Bueno, si dices ya no es posible en este momento, lo que más se acerque a eso. ¿Listo? Pero que ahí, en ese sueño que tú siempre has tenido, ahí tienes la clave de tu éxito económico. Bueno, mis queridos y mis queridas Sagitario, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.